Buenos días, hermanas y hermanos. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos por Facebook por ahora. No sé si estaremos saliendo en la radio. Ahí mi esposa se está comunicando. Bueno, hermanos, agradecido al Señor por este nuevo programa que podemos hacer para poder difundir la palabra de esta gracia, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, abra los ojos de su entendimiento, que el Señor bendiga a los amigos, que el Señor bendiga a los hermanos de la congregación, a cada uno de ellos, sin excepción alguna, a cada uno, hermano. Un abrazo fraternal para todos, a los pastores amigos, que el Señor bendiga grandemente, ¿no? A todos los pastores que conozco, el Señor bendiga. Bueno, hermanos. Mi esposa va a hacer los anuncios después al final, de la hora de culto y bueno, de las noticias que tenemos para darle con respecto a las actividades de la congregación. Saludo a la hermana Espíndola, el Señor le bendiga, a la hermana Estela Blanco, el Señor bendiga también, espero que se encuentre mejor de salud nuestra hermana Estela, y bueno, a cada hermano y hermana que se van a ir añadiendo al programa. Un abrazo fraternal a cada uno, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra directamente. Padre amado, estamos delante de tu presencia para poder, Señor, pedirte a ti, Señor, que tú nos asistas, Señor, con tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor, no teniendo en cuenta, Señor, nuestra vida, Señor, porque tal vez en alguna medida, Señor, hemos cometido errores, sino que puedas tú ver, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, Señor, y todo el poder que se manifieste sobre nosotros, la iluminación, que todo es base a ese poder, a ese sacrificio. Oh Señor amado, bendice grandemente la iglesia local, nuestra amada iglesia, y bendice a todos los radioescuchas. Bendice la radio La Predicadora, su director, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Gustavo Iperaguirre, también un gran abrazo a nuestro querido hermano. Y bueno, también a la radio La Predicadora. Ya creo que estamos saliendo por la radio. Gloria al nombre del Señor. Sí. Vamos a leer, estábamos en el capítulo 4, amor, del libro de Primera de Tesalonicenses, ¿no? Y estamos mirando el vaso. ¿Se acuerda que hablábamos del vaso? Usted puede escucharlo en nuestro canal de Facebook, La Desposada, Pastor Ramón Encina. Y usted puede tener bueno, eso va a anunciar mi esposa, que ella lo tiene mejor, más claro. Entonces estábamos mirando el vaso, porque en el capítulo 4, versículo 4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros podíamos ver que también está llamado, como nos explicaba mi esposa en la última predicación o en el último programa, que también está llamado vaso a la esposa, ¿no? Y a la esposa de nosotros. Y que nosotros tenemos que tenerla también a nuestra esposa en santificación y honor, ¿no? En respeto y bueno, y todas esas cosas que nos da el Espíritu. Y bueno, y ella nos hacía ver que acá en este versículo específicamente, vaso se estaba refiriendo al cuerpo del hombre, ¿no? A nuestro cuerpo humano. Y entonces, a lo último, hablábamos de esa predicación, hablábamos sobre este punto. Y consideramos que hay cosas espirituales que estuvimos mirando y que queremos compartirla con ustedes, hermanos amados. Donde dice: cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en afecto de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿no? Y bueno, y después dice que ninguno oprima ni engañen en nada a su hermano, porque
el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Alabado sea el Señor. No, y entonces ahí vemos nosotros, ¿ves? Vemos que mantener nuestro vaso, ¿no?, en santificación y honor, creo que tiene que ver con lo que dice Tesalonicenses, capítulo 1 de Tesalonicenses 5:23. A ver si lo encontramos. Sí, acá está, hermanos. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, irreprensible, sin reprensión, dice acá, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la tarea de Dios, ¿vio? La tarea de Dios hoy con cada uno de nosotros, ¿no?, el Dios de paz, es la santificación. Él santifique por completo. Como dice ahí en el capítulo 7, no, el capítulo 3, ¿no?, de este mismo libro, verso 13, donde dice: para que sean confirmados vuestros corazones en santidad e irreprensibles delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjese la importancia que tiene el trabajo de Dios, ¿no? Porque Dios trabaja en nosotros. Él trabaja en nosotros. ¿Y qué produce en nosotros? La santificación. La santificación de nuestro cuerpo, ¿no?, de nuestro vaso, por medio de la santificación de nuestra alma, ¿no? Primero Él santifica nuestra alma, santifica nuestra mente, en nuestra mente humana, y después esa santificación se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano. Por eso dice, sea guardado, ¿vio? La santificación que Dios produce en nosotros, eso dice, sea guardado, ¿no?, en el 23, sea guardado entero, sin reprensión, ¿no?, para la venida del Señor. Bueno, si hay una reprensión en el vaso, es ahí donde nosotros perdemos la supereminente, la primera fila en el arrebatamiento, ¿no? Porque está la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila en el arrebatamiento. Muchos me dicen que no hay 4 arrebatamientos, sino que hay un solo arrebatamiento. Como sea, habrá 1, habrá 4, eso se sabrá, ¿no? Pero si hay una reprensión, ¿no?, en el vaso, fíjese, en el vaso, ¿no?, ciertamente, y las filas son ciertas, como nosotros creemos, así en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Si las filas son reales, que está la primera, la segunda, entonces la tercera, la cuarta, entonces tenemos que alcanzar nosotros, por medio de la santificación de todo nuestro ser, la primera fila. La fila de la esposa es la primera fila, ¿no? Porque primeramente el Señor vino a buscar a su esposa, y después, dentro de los 3 años, ¿no?, de la tribulación, no de la gran tribulación, sino de la tribulación, es arrebatada toda la iglesia. Bueno, pero eso es un tema que nosotros lo tocamos en el libro de Apocalipsis, aunque podemos tocar algo, seguramente que en este libro también vamos a tocar el tema de las filas. Así es que usted esté atento para poder entender sobre el tema de las filas, porque yo creo que lo vamos a tocar. Entonces, estamos leyendo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5:23, amor, ¿no? 4:23. 5:23. Ah. 1 de Tesalonicenses 5:23, amor.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y acá tenemos que entender cómo el Señor a nosotros nos santifica por completo, cómo viene la santificación a nosotros, ¿no? Porque hemos visto, ¿no?, que la santificación es, Dios empieza por la santificación de nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue santificado, por eso fuimos santificados en Cristo, cuando Dios se hizo uno con nuestro espíritu. Como dice ahí en 1 Corintios, no, creo que capítulo 6, 17 o 19 o 5, 17, por ahí. Ahora mi esposo lo va a buscar. Porque dice que aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros somos un espíritu, cuando el Señor es un espíritu con nosotros, entonces nuestro espíritu ya fue santificado porque Dios mora en nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu no puede pecar. No podemos pecar con el espíritu porque ahí está Dios y Dios nunca nos va a guiar al pecado o a vivir en la carne. Ahí nada hay que reprochar en cuanto al espíritu. El espíritu ha sido santificado completamente. Pero ahora resulta que Dios, según lo que hemos leído ahí creo que fue en Tesalonicenses o en Gálatas, donde dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Y ahí está hablando de la santificación de nuestra alma y de la santificación que tiene que manifestarse en nuestro cuerpo, porque de eso depende que nosotros nos vayamos con el Señor en la primera fila, ¿no? Y entonces vemos nosotros la importancia de ser santificados por Dios. Ahora, ¿cómo nos santifica Dios? Dios nos santifica por su palabra. Como dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, 22 o 21, por ahí, ahí dice que hemos sido santificados por la palabra de verdad. Por la obediencia, dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vio ahí, habiendo sido santificado por la obediencia a la verdad. ¿No? A la verdad. Es decir que obedecer la verdad significa creer la verdad. Pero si yo la creo a la verdad, entonces mi cuerpo va a manifestar, ¿no?, esa fe, ¿no? Va a demostrar, porque ahí entra Santiago que dice que la fe sin obra es muerta. Si yo digo que creo la verdad, eso lo tengo que demostrar. Si yo creo que soy santo, debo de andar santamente. Si yo creo que soy justo, debo practicar la justicia. Si yo creo que soy una nueva creación, debo manifestar lo que yo creo. Entonces, demuestro que he sido santificado por medio de la obediencia, por medio de haber creído a la verdad. No es que creer significa, ¿cómo dice? Obedecer. Obedecer solamente significa creer, sino que también significa demostrar lo que he creído, ¿no? Es una... O manifestar. O manifestar, sí. Demostrar por medio de la manifestación, sí, ¿no? Amén. No por medio de ningún esfuerzo que nosotros... La vida de Dios se tiene que manifestar en nosotros. Le voy a dar un poquito a mi esposa. Amén, hermanos. Qué importante que es este tema, porque venimos hablando de la santificación del alma. Amén. Y no es un tema menor la santificación del alma. Porque eso es lo que nos lleva a nosotros a obtener victoria en cuanto a la vida práctica, pero no solo eso, sino a ir nosotros por la fe despojándonos de todo lo que concernía a la vieja naturaleza que habíamos heredado de Adán, porque ahora nosotros somos nuevas criaturas. Es como veníamos hablando con mi esposo en estos días. Y él está hablando sobre el libro de Josué, cuando Gabaón se rinde, ¿no?, al pueblo de Israel. Y eso representa nuestro cuerpo. Y bueno, en cuanto a nosotros, en cuanto a la vida práctica, es así, ¿no? Lo podemos resumir de alguna manera. Nosotros recibimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Tenemos un nuevo nacimiento.
se nos habla la palabra de Dios, entonces nosotros voluntariamente decidimos que vamos a empezar a congregarnos, que vamos a leer nuestra Biblia, que es lo que hace un creyente cuando es nacido de nuevo, ¿no? Primero es llevado ahí, ¿no? Por otros hermanos, los invitan a la congregación, el hermano va, se congrega, le gusta lo que escucha, entonces cree en lo que ha escuchado, que el Señor ha hecho un juicio sobre la vieja naturaleza, todavía no lo entiende, pero la persona decide congregarse, decide servir al Señor, ¿no? Y rendir toda su vida a Dios. Pero porque por esa razón hay muchos hermanos que se vuelven del camino y no vuelven a la vida de la iglesia nuevamente, ¿no? Algunos vuelven después de mucho fracaso, después de haberse golpeado, vuelven, pero cuando uno está dentro de la congregación y es nuevo todavía, no recibe la enseñanza de que el alma del creyente tiene que ser santificada. Entonces, cuando estamos dentro de la congregación, empiezan a manifestarse en nosotros sentimientos que nosotros creíamos que por haber creído ya en el Señor y por haberlo recibido, eso había desaparecido. Pero resulta que la palabra nos va enseñando que la santificación del alma, que es esos sentimientos que quieren gobernar nuestra vida ahora que somos creyentes, eso es santificado por medio de la palabra. ¿Qué es santificar? Es apartar, ¿no? Cuando nosotros... Por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia a lo que vamos escuchando. Por eso es tan importante velar, los pastores tienen que velar que en sus congregaciones lo que reine sea la palabra de Dios. Todo es para edificación, pero lo que correcciona, lo que santifica la vida del creyente es la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Bueno, el creyente nuevo se congrega y se encuentra que dentro suyo hay un montón de manifestaciones que él tenía antes y que ahora quieren manifestarse a través de su vaso de barro, a través de su cuerpo, que ahora está sirviendo al Señor. Y muchos no logran refrenar, por decirlo de alguna manera, esos sentimientos. Por eso es que tantos hermanos caen en pecado, en falta, y se vuelven al mundo porque dicen, prefiero estar en el mundo antes que estar en la iglesia y siendo un hipócrita. He escuchado muchos hermanos así. Prefiero manifestar lo que realmente está en mí en el mundo y no estar en la iglesia fingiendo algo que no soy. Pero es al revés. Él se va al mundo y está fingiendo algo que no es, manifestando la vida de un pecador cuando él realmente es un hijo de Dios, ¿no? Pero ¿por qué se va al mundo? Porque él cree que esos sentimientos que todavía se manifiestan a través de su vaso de barro, de su cuerpo físico, es lo que él realmente es, pero eso no es lo que él realmente es. Son los sentimientos, el alma no santificada todavía porque no se le predica la palabra de verdad o porque él no escucha la palabra de verdad, ¿no? Porque no vamos a decir que no se predica. A veces los hermanos no escuchan y a veces no entienden. Y a veces los pastores, los hermanos que están para correccionar, para corregir, para instruir a los hermanos, no los adoctrinan correctamente, haciéndolos saber que dentro de ello hay un alma que ya fue llevada a la cruz del Calvario, no que va a ser llevada, que ya fue llevada a la cruz del Calvario y que fue muerta, que fue sepultada y que nunca más se salió de la tumba, que cuando Jesús resucitó en novedad de vida y nosotros que hemos creído hemos resucitado juntamente con Él para novedad de vida, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que se manifiesta ahora en mí? Siendo que soy un creyente, siendo que he recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, siendo que estuve en oración y ayuno durante 10 años y resulta que ahora se manifiestan estas cosas. Es que su alma no ha sido santificada por la palabra.
por la obediencia a la verdad. También quería interrumpirte ahí Sí. para agregar ahí en Romanos 8:11, en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Quiere decir que también somos santificados por el espíritu, ¿no? Porque la palabra el espíritu es amplio. El espíritu se refiere a la palabra, pero también se refiere al Espíritu Santo. Somos santificados por la palabra, pero también necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Que nos va santificando. Amén. ¿no? Nuestro cuerpo humano va manifestando la santificación que recibimos en nuestra alma por medio del poder del Espíritu Santo que mantiene. El Espíritu Santo mantiene nuestro cuerpo humano, ¿no? Nuestra naturaleza humana, nuestra creación, nuestra vieja creación, la mantiene en estado muerto. Entonces se puede manifestar la santificación a través de nuestro cuerpo. Eso quería agregar, ¿no? Que Amén. no solamente por la palabra, sino por el Espíritu. Amén. Y bueno, entonces, ¿por qué los hermanos llegan a fracasar, ¿no? Porque no hay una enseñanza correcta Ahora sobre... fíjate vos, discúlpame. El Espíritu, el trabajo del Espíritu en la santificación es abrir los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Él abre los ojos de nuestro entendimiento, nos trae la luz a nuestra mente, a los ojos de nuestro entendimiento. Y ese es el trabajo del Espíritu, por eso ese es el poder del Espíritu. No es el sello del Espíritu. Vio que el sello nosotros fuimos sellados para alcanzar nuestro destino, pero para poder manifestar una vida santificada, ¿no? A través de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos no solamente el sello del Espíritu, sino el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que cada creyente sea lleno con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque es ahí, con ese Espíritu Santo, con ese poder del Espíritu Santo, que nosotros vamos a poder manifestar a través de nuestro cuerpo humano nuestra vida que fue santificada por la palabra y por el Espíritu. Amén. Pero el Espíritu lo primero que hace, abre los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Y poder entender esto, ¿no, hermano? La santificación del alma, que viene a través de la palabra, porque ahí donde nosotros hemos leído ya en los estudios anteriores que estuvimos compartiendo con ustedes, en el libro de Gálatas, dice, porque los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Amén. Y ahí veíamos, ¿no? Por eso dice mi esposo la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. No como el sello solamente, sino como el poder que va obrando en nosotros la vida de su Hijo, en nuestra alma. Porque el alma es el asiento de las emociones. Ahí es donde sentimos lo que después el cuerpo lo manifiesta. Por eso Pablo también exhorta a la iglesia de Gálatas, donde le dice que no debemos, como dice, manifiestas son las obras de la carne, dice, ¿no? Dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Estos se ponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queremos, ¿no? Porque Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago, dice en el libro de Romanos capítulo 7. ¿No? La experiencia que él tenía en cuanto a su alma, que él tuvo, ¿no? Porque él dice que en cuanto a la ley, en cuanto a la manifestación externa de la ley, él era irreprensible. Pero cuando su alma, el asiento de sus emociones se enfrentó a la palabra, dice que en él se despertó toda codicia. Cuando él quiso cumplir la ley por medio de... a través de una nueva vida. Él se dio cuenta que la nueva vida no necesitaba la ley, porque la nueva vida ya había alcanzado la justicia de la ley, y él solamente tenía que creer esa palabra y permitirle a Dios manifestarse a través de su vaso de barro.
¿vio? Pero cuando él quiso hacerlo a través de su fuerza, como lo hizo en la ley, dice que él no podía hacer el bien que quería, sino que el mal que no quería hacer, eso hacía. Entonces él nos exhorta en el libro de Gálatas, dice, a no satisfacer los deseos de la carne, ¿no? Y ahí él dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí nos hace saber que el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu, pero, justamente para que nosotros no hagamos lo que queremos. Claro, ¿no? mi esposa me compartía sobre la fornicación espiritual, porque dice para que, como dice en el versículo que 3, nos apartemos de fornicación, dice, ¿no? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Y la fornicación espiritual, sabemos, tenemos claro que la santificación, que la fornicación, ¿cómo se dice? Sexual, no. Carnal. Sí, carnal, humano. Eso nosotros lo entendemos perfectamente. Pero lo que no entiende la iglesia, ¿cuál es la fornicación espiritual? Y bueno, y podíamos ir ahí en Primera de Corintios más, en el capítulo 5, ¿no? Y para eso la iglesia tiene que ser santificada. Y fíjese que la iglesia de Corintios fue instituida por el apóstol Pablo, ¿no? Pero sin embargo, ahí, en esa iglesia que Pablo había enseñado las doctrinas más fundamentales, aparte de la de Romanos, y seguramente que el tema de la fornicación él lo había tocado, pero sin embargo ahí se manifestó una fornicación espiritual que Pablo condenó muy duramente. Claro, acá fíjese, me gustaría antes de leer el capítulo 5, me gustaría leer el capítulo 1:4, donde dice, gracias doy a mi Dios siempre, de Primera de Corintios, ¿no? 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no falta... que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos como el apóstol Pablo, como dice mi esposo, había enriquecido a la iglesia de Gálata con todas las enseñanzas que él había recibido de Dios directamente, ¿no? Acerca de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Amén. O sea, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia. Ellos habían sido enriquecidos con toda esa enseñanza y dice que no faltaba nada, no les faltaba nada, ningún don, dice, ¿no? Pero sin embargo, cuando él se va, tiene la necesidad de escribir en el capítulo 5 del libro de Primera de Corintios, él escribe una carta con una exhortación muy fuerte, impensable para una iglesia que ha sido instruido en toda palabra. Amén. Y el capítulo 5 del libro de Gálatas dice, del libro de Primera de Corintios dice, de cierto se oye, dice, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, dice, estáis envanecidos. Entonces pregunta el apóstol Pablo, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Vio? Exhorta a la iglesia. Y esa misma exhortación está para nosotros hoy día. Dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, dice Pablo, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Fíjese qué tremendo, dice, mire, dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis que con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo? Dice el apóstol Pablo, le pregunta a los corintios, ¿no? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso del medio de vosotros. Fíjese, acá los hermanos, a través de los años de la iglesia, muy pocos han entrado en el lado espiritual de esto. Y juzgamos muy duramente y hacemos bien en juzgar a aquellos que fornican en cuanto a la carne. Pero hay una fornicación espiritual aquí, hermano. No dejó el apóstol Pablo en vano este pasaje para que nosotros sepamos que en Corintio había un joven que estaba teniendo relación con la mujer de su padre. No, esto fue dejado a propósito, hermano, para que nosotros podamos juzgar, porque dice que Él nos desposó a nosotros, la iglesia, con un solo marido. Fíjese. El apóstol Pablo, él nos desposó con un solo marido, que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, y dice que Él es cabeza de la iglesia, ¿vio? Así como el hombre es cabeza de la mujer. Él es mi cabeza. El vecino no es mi cabeza. Si el vecino viene y yo tomo al vecino como mi cabeza, entonces estaría fornicando contra mi propio esposo, ¿vio? ¿Por qué? Porque él es mi esposo, el vecino no es mi esposo. Entonces yo tengo que reconocer a mi esposo como mi cabeza. Si yo reconozco a otro hombre como mi cabeza, estoy fornicando. Bueno, esta enseñanza fue dejada a la iglesia para que la iglesia pueda discernir. Dice, pueda discernir quién es la esposa y quién es el esposo. Fíjese, hoy los hombres toman señorío sobre la grey de Dios y se ponen como cabeza sobre las congregaciones, sobre la iglesia, que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido desposados por Pablo con un esposo. ¿Vio? Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los hombres dicen, no, yo no soy cabeza de la iglesia, pero dirigen a la iglesia conforme al pensamiento que ellos mismos tienen o que ellos mismos han heredado de otros o a través de lo que ellos creen que es la verdad. Entonces le dicen a la iglesia cómo deben conducirse, le dicen a la iglesia lo que tienen que hacer, le dicen a la iglesia, no, pero ¿cómo lo dicen? No, porque yo antes, cuando yo congregaba, se hacía así. Pero hermano, usted le dice, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero cuando yo era joven, cuando yo era chico, o la iglesia aquella tenía tal costumbre, pero resulta que la palabra de Dios no respalda esa costumbre o no dice tal cosa. Entonces, de esa manera, toman señorío sobre la ley de Dios y la dirigen como si ellos fueran los esposos o el esposo de la iglesia. Entonces ellos van conduciendo, se ponen como cabeza de la iglesia y dirigen a la iglesia de acuerdo a sus pensamientos. Pero Dios, que ha dado la instrucción específica para que su iglesia sea conducida y sea preparada
¿no? Porque en el libro de Apocalipsis dice, y su esposa se ha preparado, se ha vestido para recibir a su amado. ¿Cómo se ha vestido? ¿Con qué se está vistiendo usted? Por eso, hermano, la importancia de entender este pasaje, porque dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, por eso es tan importante que los hermanos estudien la palabra de Dios. No se puede dar una enseñanza leyendo solamente un versículo, hay que leer el contexto de lo que la palabra de Dios está queriendo decir. Acá, en mi versión 1960 de la Reina Valera, dice que en el versículo 4:4, capítulo 4, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjese que a la enseñanza que se está dando acá se le da un vuelco de 360 grados a la enseñanza que el apóstol Pablo está dando, porque en el capítulo 4, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en la versión más antigua de mi esposo, y yo lo he buscado en la versión traducida del original griego, y dice, ¿cómo dice aquí en el 4:4? Que cada uno de vosotros, dice acá, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, y en la traducción del original dice su cuerpo, dice su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dice que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. ¿Vio? Leer el contexto de lo que se nos está diciendo. Está bien, nosotros sabemos que no podemos presentar nuestros cuerpos para la fornicación carnal. Por ejemplo, tomar yo a otro como cabeza mía, siendo que yo soy una mujer casada. No puedo tomar al vecino, ni a ningún hermano, ni a ningún otro hombre como mi cabeza, porque yo tengo a mi esposo. Entonces él es mi cabeza. Si yo tomo a otro hombre, estaría cometiendo fornicación natural, digamos, ¿no? Pero velamos mucho por eso, pero no velamos por lo que acá el apóstol Pablo está diciendo, claro, de la fornicación espiritual. Claro, ¿por qué fue tan duro el apóstol Pablo en condenar? Porque acá hay una condenación de parte del apóstol Pablo. ¿Y por qué en el libro de Corintios. En el Corintios. ¿Y por qué fue tan duro? Siendo que el pecado que este hombre había cometido, Jesucristo ya lo había llevado a la cruz. Entonces, cuando Jesucristo llevó el pecado de este hombre a la cruz, no de este hombre. Siendo que Jesucristo llevó la fornicación a la cruz, este hombre podía ser perdonado si lo vamos a juzgar humanamente. Podía ser perdonado. No pudo haber sido un traspié, muchas cosas. Pero Pablo no pasó por alto, porque era de condenar, dice. Sí. Era de condenar. Porque este pecado, Jesús nos lo llevó a la cruz, este pecado, ¿no? ¿Y cuál era el pecado que él cometía? ¿No? Él introducía dentro de la iglesia una enseñanza que no podía ser aceptada, una enseñanza espiritual, ¿no? Que cualquiera puede tomar, ¿no? Como cabeza a la iglesia. Él se hizo cabeza de la iglesia, este hombre. No tuvo, acá a través de este ejemplo, Pablo nos está llevando a nosotros que nadie puede ser cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si alguien introduce en la iglesia una enseñanza donde el hombre es la cabeza,
entonces eso es de condenar ese pecado, es gravísimo, ¿no? Entonces, la fornicación espiritual no solamente es que uno es cabeza, toma como cabeza a la iglesia, porque cuando uno se hace cabeza, ya introduce una enseñanza diferente a lo que la cabeza real, que es Cristo, ¿no? Estableció, ¿no? Porque no es lo mismo la cabeza de Cristo que mi cabeza. No es lo mismo los pensamientos que yo tengo que los pensamientos de Cristo. Entonces, si la iglesia me toma a mí como cabeza, va a hacer lo que yo digo y no lo que Cristo dice. Entonces, eso es algo imperdonable, es algo ponerse... No imperdonable, ¿no? ¿Cómo? Que hay que juzgar duramente. Bueno, Pablo dice acá, dice, de cierto se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, dice. Vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué? Porque toleraban ese pecado. Por eso estaban envanecidos. ¿Y hoy cuánto se tolera ahí dentro de las iglesias? ¿No? Que un hombre gobierne la iglesia, como la iglesia católica, ¿no? Que un hombre gobierne la iglesia. Y fíjese, los hombres que gobernaron la iglesia, la llevaron a la iglesia hasta al suicidio, se los llevaron. Ahora, estaba escuchando esta mañana que hay una rama de las iglesias bautistas que quieren que se permita dentro de las iglesias el casamiento de mujeres y de hombres del mismo sexo. ¿Y dónde dice eso? Jesús nunca lo dijo a eso. Eso es contrario totalmente al pensamiento y al sentimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero eso seguramente que se va a establecer, pero no son la iglesia de Jesucristo eso. Eso es la iglesia de la persona que estableció las normas. Bueno, y ya te dejo más. Y dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal pecado? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Era un hermano que cometió este error, seguramente se dejó llevar no prestó oído cuando Pablo habló sobre la santificación del alma, cuando Pablo habló sobre el nuevo nacimiento, cuando Pablo habló de capítulo 6 de Romanos, porque Pablo llevaba el mismo mensaje a todos lados. Entonces, la fornicación espiritual, eso es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Cuál es la fornicación espiritual? No que nosotros tengamos relación con otro que no sea el Señor Jesús, a través de enseñanzas, a través de mandamientos y doctrinas de hombres, ¿no? Ya estamos saliendo de nuestra relación con el Señor para tener relación con otro, y nosotros no podemos tener relación con otro, solamente con nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Y eso por medio de la palabra, por medio del Espíritu. Sí, amor. No, que yo veía que dice acá en el capítulo 5 de Primera de Corintios, dice... de cierto se oye, dice, que hay entre vosotros tal fornicación, que hay fornicación, dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, dice, ¿no? Y justamente hoy escuchaba a un pastor que estaba hablando sobre las costumbres erróneas. Y este pastor decía que la iglesia cristiana... tiende a agarrar costumbres que vienen de otros países, ¿no? Como por ejemplo, nombraba Halloween, por ejemplo, ¿no? Esa fiesta pagana que se celebra, que nació en Estados Unidos, que tiene un origen diabólico, pero que hoy es una fiesta, que aún los propios creyentes muchas veces celebran, ¿no? Ignorantemente se disfrazan, lo presentan como un día de alegría, pero es una costumbre pagana. Pero, como dice, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles.
Pero usted, decía el hermano y yo creo que es así, usted va, por ejemplo, a un centro Umbanda y usted le dice, mire que Jesucristo murió por ustedes en la cruz del Calvario, no tienen que adorar a esos demonios, sino adoren a Dios. Ellos no dejan sus costumbres por nosotros, ellos no cambian su Dios por nosotros. Tal costumbre dice que ni aún se nombra entre los gentiles, porque ellos no cambian de Dios. El que es idólatra, a menos que la persona tenga un nuevo nacimiento, no cambia su costumbre, pero la religión sigue manteniendo su costumbre. No se mezcla la religión con otros dioses. Sin embargo, la iglesia cristiana tiende, por falta de conocimiento, tiende a tomar a hombres como cabeza de la iglesia, como cabeza de ellos mismos, recibiendo instrucción, tal vez toda su vida andando erróneamente, creyendo que anda correctamente, recibiendo la enseñanza de hombre. Por eso el apóstol Pablo recibió el Evangelio directamente de Dios, que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio del Evangelio que el apóstol Pablo recibió de Dios, que trata acerca de nuestro Señor Jesucristo resucitado, nosotros, toda la iglesia, llámese bautista, llámese el nombre que se haya puesto, pentecostal, llámese como se llame, la denominación que se haya puesto, va a ser juzgada por los escritos que Dios le dejó al apóstol Pablo. ¿Vio? Y nosotros tomamos cualquier enseñanza. Por eso, hermanos amados, aquellos que escuchan Radio La Predicadora, la 94.1, que sé que son muchos hermanos, la venida del Señor está cerca. El Señor viene pronto, Él viene a buscar a una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Esas cosas no son externas, esas cosas son del alma, de la mente del hombre. El alma tiene que ser santificada, hermanos amados, y el alma es santificada por medio de la palabra de Dios. La palabra que Dios le dejó al apóstol Pablo. Usted tiene que aceptar al maestro. El apóstol Pablo dice que él es maestro, predicador y apóstol de los gentiles. ¿Qué somos, pablistas? Nosotros no, somos hijos de Dios. Tenemos por cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia y Él dejó la instrucción específica para que nosotros podamos conducirnos en esta tierra, para que nosotros podamos ser santificados, para que nosotros sepamos cómo es la manera de conducirnos, cómo debemos deshacernos del pecado. Hay una manera de cómo deshacerse del pecado. Eso es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. No es a través del ayuno y la oración que nosotros vamos a ser santificados. Eso vamos a hacer si el Señor permite. Si usted quiere ayunar, no peca ayunando, no peca orando. Al contrario, eso le trae beneficio para usted. Pero la manera de Dios de deshacernos del pecado, hermano, es a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La manera de deshacerse de la fornicación, de la borrachera, de la enemistad, del celo, de los pleitos, de la ira que hay dentro suyo, eso es a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es a través del ayuno y la oración. Amén. Eso, el ayuno y la oración es para mantener, en alguna medida, una comunión con Dios. Para mantener, en alguna medida, nuestra comunión con el Señor. No, pero la fornicación espiritual es cuando nosotros tenemos, nos satisfacemos con otro que no sea el Señor, porque Él es nuestra satisfacción. Amén. Él es nuestro gozo. Amén. ¿No? Espiritualmente, Él es nuestro gozo. ¿No? Y ese gozo, esa satisfacción, nosotros la tenemos que sentir en nuestro cuerpo humano. ¿Y cómo lo sentimos? Viviendo la vida que Él nos dio, manifestando la vida que Él nos dio. Porque nosotros estamos llamados a manifestar la vida del nuevo hombre. Y el nuevo hombre manifiesta una vida diferente, porque esa vida se manifiesta a través de un alma santificada. Ahora, aquellos hermanos que no han santificado su alma, todavía viven en la carne y están en el mundo.
están en las fiestas, están en la bebida, están en las fornicaciones carnales, en los adulterios, en las mentiras, en la falta de amor, ¿no? En la hipocresía, ¿no? En todas esas cosas, siendo hijos de Dios, ¿no? Están ahí. Eso es una fornicación espiritual, ¿no? Pero no se están gozando. Ellos han sido atrapados, han sido engrillados por el enemigo. Quieren volver, pero no pueden. Pero en esta mañana Dios te hace libre. Si usted cree, Dios te hace libre, para que usted pueda volver a su comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Esta mañana usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Si usted cree, si usted reconoce, usted tiene que reconocer realmente: yo he tenido una fornicación, yo he estado fornicando, no con otro, que no es con mi Señor. Y entonces el Señor le va a perdonar, porque ese pecado Jesús ya lo llevó a la cruz del Calvario. En estos últimos minutos que nos quedan, mi esposa va a hacer los anuncios, ¿no? Sobre la iglesia, para saludar a algún hermano más. Amén. Quería agregar algo más, ¿no? Usted, hermano, usted que es sincero, que ama al Señor, que usted tal vez se está congregando, usted tiene que mirar, dice tal costumbre, dice tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Usted mire las congregaciones hoy en día. Hoy en día, hermano, nosotros tenemos de creyente casi 40 años de creyente. Y hemos visto la evolución de la iglesia cristiana evangélica. Hemos visto la evolución que la iglesia cristiana evangélica ha tenido. Y no ha sido para mejor, hermanos, no ha sido para mejor. Se ha dejado al Señor de lado. Hay tantas costumbres, hermano, dentro de las iglesias cristianas evangélicas que, hermanos, cuando nosotros nacimos eran impensables tales cosas. Tales cosas, hermanos, se ha quitado la palabra del Señor de los púlpitos. Y usted dice: sí, pero en mi iglesia se predica, dirá usted. Pero ¿se está predicando la palabra del Señor? Fíjese cuántas costumbres hay dentro de las congregaciones, hermano. El otro día yo miraba y me quedaba asombrada. Le decía a mi esposo: me da vergüenza ajena ver algunas cosas que ocurren dentro de las congregaciones. Mujeres grandes, hombres grandes, haciendo cosas vergonzosas, hermano, dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿De dónde recibieron esa enseñanza? ¿De dónde la recibieron? ¿Están escritas en la palabra de Dios, en las 14 epístolas del apóstol Pablo, que Dios le ha dado la instrucción específica para que nosotros nos conduzcamos en esta tierra? Hermano, tenemos que prepararnos. El Señor viene. El fin de todo nuestro caminar, hermano, en esta tierra, como hijos de Dios, es que el Señor viene por su iglesia. Él viene a buscar a su iglesia, hermano, y viene pronto. Para nosotros viene pronto, el Señor viene, y nosotros, hermanos, recibimos la instrucción directamente de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de un sueño, a través de una visión, a través de levantar una piedra y encontrar ahí, a través de un ángel que se nos aparece. No, a través de lo que Él le dejó al apóstol Pablo hace más de 2000 años atrás, cuando Él se le apareció, cuando Él estaba persiguiendo a la iglesia y Dios se le apareció camino a Damasco. Él le dio la instrucción específica. 14 epístolas dejó el apóstol Pablo, con las instrucciones que Dios le dio para que la iglesia pueda ser santificada, para que no cometa adulterio espiritual. Y la iglesia cristiana evangélica, en su mayoría, no vamos a decir toda, comete adulterio espiritual, hermanos amados. Y eso es algo que ni aún se nombra entre los gentiles, porque los gentiles, como instituciones o como religión, no cambian de dioses, pero nosotros sí cambiamos de dioses, cambiamos de marido, cambiamos de esposo, tomamos a otro para que nos instruya, para que nos diga cómo debemos conducirnos. Otro nos alimenta, otro nos da lo que el Señor es el que nos tiene que dar. Él es el que nos tiene que alimentar, sostenernos, como dice ahí,
como dice, así como Cristo, dice, se entregó a sí mismo por ella y la sustenta, dice, amén. Así que, hermanos amados, esta meditación es para que usted medite, ore al Señor, que Él abra los ojos de su entendimiento. Y si usted está tomando a un hombre como el que le provee, como el que le alimenta, entonces deténgase y mire por la senda antigua, como muchos tienen costumbre de decir, paraos en los caminos y mirad por la senda antigua. ¿Y qué miran? Miran las cosas humanas, pero no están mirando que la senda antigua es aceptar lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros. Amén, amados hermanos. Estamos congregándonos en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Cetino, Barrio El Tambo, Isidro Casanova, los días miércoles y sábado a las 18 horas, domingo a las 10 de la mañana. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Así tiene que buscar en YouTube, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, porque hay muchos La Última Trompeta y hay mucho Pastor Ramón Encina. Así que los invitamos a suscribirse a nuestro canal gratuitamente para que usted pueda escuchar estas predicaciones y otras de mi esposo, del hermano Nicolás Blanco, del hermano Juan Titiboco, y hay otros hermanos también, está el hermano Argota, el hermano Antonio, el hermano Gustavo, muchos hermanos que han compartido la palabra del Señor en nuestra congregación, en la radio, y también están ahí, hermano. Usted puede buscar, suscribirse a nuestro canal gratuitamente y ahí tiene un montón de enseñanza donde usted va a ser enriquecido a través de la palabra del Señor. Amén, amados hermanos. Mandamos un abrazo a toda la audiencia de Radio La Predicadora, a nuestro hermano Norman y Mónica, a nuestro hermano Reinaldo, bueno, a todos los hermanos de la congregación, a todos los hermanos que nos escuchan siempre, hermano, un abrazo fraternal para todos. El Señor los siga bendiciendo. Bueno, Señor, te damos las gracias por permitirnos haber hecho este programa. Gracias, Señor. Bendice a todos los radioescuchas, Señor. Amén, Señor. Que toda la gloria y la honra sea para Amén. ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.